Estas son algunas de las parejas sáficas más icónicas y revolucionarias de la historia de las teleseries hispanohablantes. Nunca he sentido nada por nadie como lo que siento por ti. Se volvieron tendencia, repletaron las redes de hashtag y formaron fandoms que pedían aún más contenido. Y en algunos momentos, estos fandoms acusaron censura en la creación de algunas escenas. Estas parejas dejaron la cagá y el revuelo fue tan grande que incluso una de estas tuvo su propio spin-off. Han sido protagonistas de una evolución en la representación del amor entre mujeres en la televisión abierta, llegando a conectar más allá de la comunidad LGBTQ+. Sueños de Libertad se ha convertido en la serie más vista de la televisión. Son historias que, en medio de los típicos relatos heteronormados, comenzaron a contarse con orgullo, profundidad y verdad. Aunque ahora parezca que haya muchos personajes lésbicos, en proporción a parejas heterosexuales es ínfimo. Mostrándonos que una buena representación puede ser un acto de amor, de justicia y hasta un acto político. Quédate, que aquí te lo cuento. Hola, yo soy Vala y este es el canal de mi otro yo, Vieja Fleta, donde hablaremos acerca de Juliantina, Luimelia y Muffin. Y al final del video, como postrecito, te quiero mostrar cuál es mi escena sáfica favorita que no pertenece a ninguna de estas parejas. Así que quédate hasta el final. Eso sí, no podemos partir el video sin hablar un poquitito de la pareja del momento, Carinacia. El fandom que está subiendo como la espuma es el de Carinacia. La forma en que yo te tengo cariño a ti no es la misma que tú me tenés a mí. Podríamos decir que Karina e Ignacia son la versión sáfica chilena de Romeo y Julieta. Dos mujeres que se encuentran sin buscarse, se enamoran y cuya historia de amor está destinada a chocar contra las paredes de una enemistad familiar que aún no conocen. Para muchas mujeres puede ser un gran conflicto el sentir deseo por otra mujer cuando nunca antes lo han sentido. Y ahora sumémosle a eso un choque de mundos. Ignacia proviene de una familia cuica, fresa, concheta, adinerada, marcada por una educación conservadora, por mandatos heteronormativos, patriarcales, que la llenan de culpa y confusión frente a su propio deseo. Mientras que Karina creció en un entorno más abierto, donde su orientación sexual es conocida y aceptada por su familia. Por lo menos acá en Latinoamérica esta trama es muy convincente. Eres la primera mujer de la que yo me he enamorado. Tú me gustáis, Cari. Pero el conflicto es aún mayor, ya que el papá de Ignacia es el malo de la teleserie y hasta el momento está coludido con su ex, que la presiona para que retome su compromiso en matrimonio con él. Todo porque el viejujo está cocinando planes malignos. Le voy a decir a mi papá que nosotros nos distanciamos. Y tú le vas a decir a tu mamá que nosotras terminamos. Y aunque esté muerta de miedo, te quiero a ti. Por lo mismo, Carinacia se ha convertido en el corazón emocional de la teleserie El Jardín de Olivia, la teleserie actual del Mega. Su historia comienza como un encuentro casual. Lo que parecía solo una amistad se transforma en una atracción física y emocional que ninguna de las dos puede evitar. Y desde un inicio, Karina se transforma en el refugio emocional de Ignacia. Y es ahí donde comienza esta historia de amor. El aporte de Carinacia es recordarnos que el amor llega sin avisar. Ignacia creía tener su vida resuelta hasta que apareció Karina, pero todo esto es una teleserie y el drama no tarda en explotar. Sus familias son enemigas, sus mundos chocan y el conflicto va más allá de lo emocional. Cuando la verdad salga a la luz, su historia de amor se verá puesta a prueba de la forma más dolorosa y peligrosa. Hasta el momento esta teleserie todavía está en curso, pero ¡queremos final feliz! Oye, que se compren una combi y se vayan a recorrer el mundo. La historia de Juliantina tuvo un final feliz, pero no estuvo exenta de polémicas en el camino. La historia de amor entre Juliana y Valentina, bautizada como Juliantina, en la telenovela mexicana Amar a Muerte del 2018, fue un hitazo y fue la primera vez que en la televisión mexicana se mostraba una historia sáfica en horario estelar. Imagínate, de no tener ninguna representación lésbica en una telenovela clásica, a de pronto, ¡pum!, ver a dos sirenas protagonizando una historia de amor en horario primetime. Fue una locura total. Yo misma desde Chile vi la teleserie casi en tiempo real con todos los shorts y extractos que iban saliendo por redes sociales. Fue los mejores festines sáficos que he visto. La perfecta unión entre México y Argentina. Bárbara López y Macarena Chaga. Juliantina llegó a ser trending topic mundial en más de una ocasión, incluso cuando la telenovela no era emitida en vivo. Juliantinas, ustedes definitivamente tienen el poder. Es increíble lo que hacen. De verdad, gracias por estos 2 millones de votos. Recapitulemos cómo comienza esta historia. Desde el día 1 sabemos que se viene algo jugoso entre ellas. Juliana y Valentina se cruzan por primera vez en un parque. Valentina está llorando en una banca tras una discusión con su novio.
Y también porque estaba atravesando un momento difícil. Recuerden que la teleserie parte con que envían a mejor vida a su padre. Toda una trama muy oscura. Y Juliana se acerca a ofrecerle consuelo. Esa conversación marca el inicio de una amistad sincera, que poco a poco se transforma en algo más fuerte y profundo. Todo se va intensificando con muchas miradas, coqueteos, toqueteos juguetones. Sobre todo en Valentina, que en ella se siente aún más ese deseo de querer comerse a Juliana. Esto que me está pasando no me había pasado nunca. Ni con un hombre, ni con una mujer, ni con nadie. A mí tampoco. Lo que enojó mucho a los fans fue que Televisa suele mostrar escenas sexuales heterosexuales muy subidas de tono, pero con Juliantina simplemente no se hizo. Nos muestran una escena en la que se besan y ¡pum!, se despiertan como Dios las trajo al mundo. Esa censura hizo que las redes sociales estallaran con un hashtag que pedía la escena completa y un no a la censura, e hizo que la audiencia estuviese más pendiente de ellas, capítulo a capítulo. Lo que yo encuentro más impactante es que no se censuren en mostrar escenas donde se normaliza la agresión física, sobre todo hacia las mujeres, en un país donde sabemos que el machismo elimina mujeres. No sé, Televisa, te la dejo ahí para que reflexiones acerca de esa doble moral. Lo que más me resulta interesante es que parte de la trama de sus personajes, independiente de sus clases sociales y todo el drama que hay detrás de la telenovela, es que ambas se refugian, se confortan, se cobijan y asimismo, en ese espacio seguro que juntas construyen, descubren lo que les sucede, ya que hasta antes de conocerse, ninguna de las dos se había sentido atraída por otra mujer. Y eso es lo que me resulta novedoso, ya que para ellas todo es nuevo, incierto y emocionante. ¿Tú crees que seamos gays? Juntas atraviesan ese miedo delicioso que acompaña el deseo desconocido. Se permiten explorar, experimentar, sentir. Y en medio de ese descubrimiento compartido, se dan cuenta de que quieren estar juntas. No solo México explotó de la emoción cuando se dieron ese primer beso en la piscina, sino que el mundo sáfico entero. Y de ahí todo lo que siguió, Los fandom pidieron spin-off, comenzaron las conversaciones, pero creo que la llegada de la pandemia mermó todo. Pero la que sí tuvo spin-off es la pareja más revolucionaria de todos los tiempos, Luimelia. Porque si hubo una historia que rompió esquemas, que llevó el amor entre mujeres más lejos que nunca, en audiencia, impacto y expectativas, fue la de Luimelia. Yo te juro que nunca he sentido nada por nadie como lo que siento por ti. Una historia que desbordó los márgenes de lo permitido y conquistó pantallas y corazones. ¿Por qué no dejamos el desayuno para otro momento? Esta pareja pertenece a la teleserie española Amar es para siempre, una telenovela más larga que la Biblia, así que Luisita y Amelia se conocen en los años 70, en una España rígida y conservadora. En medio de un ambiente teatral, nace entre ellas una conexión que comienza como amistad. Lo entretenido de esta historia es que esa amistad se mantuvo por largo tiempo, hasta que de pronto, ¡pum!, tuvimos la sorpresa de que Amelia era lesbiana, que le gustaba a Luisita y que le está dando señales que ella no capta. A lo mejor esa persona está más cerca de lo que tú te piensas. Quiero decir que a lo mejor no es quien tú te crees, ¿sabes? Tienes que abrir los ojos, Luisita. ¿Qué pasa después? Luisita, por su parte, tiene su propio despertar. Se besa incluso con otra mujer, para luego, a pesar de su negación, admitir que estaba enamoradísima de Amelia. Creo que lo más revolucionario de esta historia es que muy pocas veces en una teleserie he visto el nivel de intimidad que estas dos actrices lograron mostrar en cámara. Contaron su historia con matices, humanidad y deseo. ¿Y estás segura de que quieres hacerlo? Que esté nerviosa no significa que no lo desee. Mostraron el amor entre mujeres con honestidad, con besos, peleas, mucha ternura, discusiones, complicidad y reconciliaciones. Pero todo eso lo hicieron con una cercanía e intimidad que le dio una credibilidad enorme a la interpretación. He visto videos donde incluso le preguntaron a las actrices si es que acaso no se sintieron atraídas o les pasaron cositas. Que hay veces que hacen comentarios los directores en plan, un poco más y te la comes. Y es como, bueno, es que tiene que ser real. La historia y la interpretación calaron tan fuerte en la sociedad que logró conectar incluso con personas fuera de la comunidad, tocando fibras universales. A mí lo que me gusta es tener esta intimidad, Amelia. Y poder estar tranquilas charlando sin que nadie nos moleste. A mí también. El primer amor, el deseo de libertad, la lucha contra los prejuicios. Y te digo más, tú tenías razón cuando dijiste que teníamos que luchar. ¿Y cómo quieres que luchemos?
siendo felices, tú y yo, juntas, queriéndonos y teniendo un hijo y queriendo lo mejor de lo que dicen ellos querer a los suyos. Quiero formar una familia, que no me quiero perder esa oportunidad. Pues entonces yo voy contigo donde tú me digas, mi amor. Porque lo que vivían Luisita y Amelia no era solo una historia lésbica, era una historia de amor que podía ser de cualquiera. Y fue eso lo que se volvió viral. Y por si fuera poco, la novela termina con un final feliz. Vemos a Luisita y Amelia irse juntas a Manchester y cumplir su sueño de ser madres. El impacto fue tan grande que no tardó en explotar en redes sociales. El fandom creció como una ola imparable, las audiencias lo exigieron y la televisión respondió. Antena 3, el año 2020, produjo el spin-off titulado Luimelia, trasladando a la pareja a la actualidad en un mundo más libre, moderno y luminoso, donde su amor podía florecer sin las cadenas del pasado. El spin-off de Luimelia no solo fue un regalo para el fandom, fue un hito cultural, interpretadas magistralmente por Paulo Aucero y Carol Rovira. Personalmente creo que es una de las mejores historias de parejas que he visto, y eso es lo que queremos ver, una pareja que se sienta real. Nunca dudas de la autenticidad de su vínculo. Yo no solo me enamoré de Luisita, sino que también me terminé enamorando de la actriz Paula Aucero, que entró directamente a mi Hall Pass. Antena 3 entendió rápidamente el mensaje y en el 2024 lanzó Sueños de Libertad, una telenovela española ambientada en los años 50, en plena represión, sobre todo hacia las relaciones LGBTQ+. La serie retoma lo mejor del drama clásico: amores prohibidos, miradas furtivas, secretos familiares y pasiones que arden en silencio. En ese escenario nace Muffin, abreviatura de Marta y Fina. ¿No es nuestra vida ya una condena? Poder estar contigo no es una condena. Sentir el calor de tu piel no es una condena. Poder besarte no es una condena. Para mí amarte es vivir. Y lo demás me da igual. El fenómeno social y televisivo que ha surgido alrededor de la historia de amor entre Marta de la Reina y Fina Valero volvió a explotar en redes sociales. Porque eso es lo que queremos ver: interpretaciones reales, historias que nos conmuevan, que se huela el amor, la pasión, el deseo. Y qué más pasional que nos muestren cómo era vivir ese amor en épocas pasadas. Justamente la relación entre ellas, al estar ambientada en la década de los 50, es una relación secreta, un amor clandestino que refleja la realidad que quizás vivieron otras mujeres en aquel entonces. Marta y Fina se conocen desde pequeñas, pero su relación florece cuando Fina trabaja como dependienta en la tienda de perfumes de la familia de Marta. Su historia ha conectado profundamente con el público, convirtiendo a Muffin en un referente de visibilidad LGBT en la televisión española. Fue reconocido con premios como el mejor beso en el 2024 en una escena emblemática, un beso que simbolizó tanto amor como resistencia. Acá te lo muestro y te contextualizo. Marta se ha resistido al acercamiento con Fina, a pesar de que han habido muchas miradas y el deseo está ahí, latente. Marta, en un arranque de celos y desesperación al ver que podía perderla, luego de una acalorada discusión, finalmente emerge su verdadero sentir. ¿Por qué un día metes en cara que no tengo el valor para estar juntas y al otro te echas novio? Oye, Marta, que tú estás casada. No es lo mismo, no seas hipócrita. ¿Por qué? Mira, basta ya. Tú tienes tu vida privada y yo tengo la mía, eso está claro. Como el agua. Entonces, ¿por qué tienes tanto interés en saber con quién salgo o dejo de salir? Contesta esto a tu pregunta. ¿Cómo quedaste? Yo quedé con el corazón en la mano. Esta serie todavía está en curso, así que solo diré que siempre querremos el final feliz. Lo otro es que te mentí con algo. Al principio del video te había dicho que te iba a mostrar cuál es mi escena sáfica favorita, pero te mentí porque no es una, son dos. Obvio que iban a ser dos, tía, por Dios. Si te ha gustado mi trabajo y me quieres invitar a un café, puedes hacerlo suscribiéndote al canal o como me gusta. Y ¿sabéis qué? Yo no me sé todas las series, ¿cachai? Y tú podés estar en otra parte del mundo y sabéis más, porque cada vez hay más y más y más y más y más.
Así que si sabes de alguna buena serie que tenga una buena representación, cuéntame, po. Yo no soy una periodista, yo hago esto de hobby. Porque soy una fleta comprometida con la causa. ¡Vamos con los videos! El primer clip es de Bruna y Mora, de la serie argentina Buenos Chicos. Entre ellas hay una relación inestable, tóxica, pero el cómo las actrices Rocío Hernández y Ornella Delia trabajaron para lograr esa química me resultó impecable. Sobre todo porque son súper jóvenes, son secas, son brillantes. Acá les dejo la escena. Siento que estando lejos con mi tía y con mi viejo voy a poder empezar una vida nueva. ¿No? No sé, siento que lo necesito. ¿Qué te pasa? ¿No me vas a decir nada? Me parece bárbaro. Bueno, contáselo a tu cara. ¿Qué te pasa? De todo me pasa, Bruna. No sé si voy a poder vivir sin vos. Pará. ¿Y Zeta? No hablemos de ese tema. Y la segunda es de la serie chilena Demente. Quedé impresionada con la química que se generó entre Ingrid Cruz y Patricia Rivadeneira. Esta pareja también causó un gran revuelo, precisamente por el nivel de la interpretación. Pero lo que siento ahora, nadie, ni una pendeja me lo había hecho sentir. No sé qué pensar, no sé. Si no soy feliz con la Mayra, o tengo... ¿O qué? O tengo que mandar toda la mierda y jugármela por ti. Así como la música, el arte, las teleseries o telenovelas también son un espejo cultural. Y durante décadas ha definido cómo vemos el amor, el deseo, la familia y hasta lo que se considera, comillas, normal. Si ese espejo solo muestra un tipo de amor, el heterosexual, tradicional y normativo, entonces deja fuera a millones de personas. Las mujeres que aman a otras mujeres durante mucho tiempo fuimos invisibles o reducidas a estereotipos trágicos, hipersexualizados o como simples personajes secundarios. Pero la verdad es que siempre hemos estado presentes toda la vida y hoy finalmente, como un acto de amor y de justicia, finalmente estamos en la pantalla. Si te ha gustado mi contenido, invítame a un cafecito y ya sabes cómo hacerlo. Suscríbete, ponme like, activa la campanita y ¿sabéis qué? Compárteselo a tu amiga Fleta. Y lo otro es que si tienes una buena recomendación, compártemela a mí también, porque a mí me encantaría leerte. Un besito, te quiero mucho.